sí me rindo. Esta parábola es una invitación de Dios para los hombres de todas las edades, para entrar en una profunda relación de sinceridad hacia Dios. Hay algo que Dios aborrece y es la hipocresía. El hecho de que los hombres profesen y declaren justicia y misericordia y en sus hechos sean ajenos a ella. El mensaje es que Dios mira el corazón y las obras de los hombres. Dios prueba el corazón de los hombres y los pone a prueba y finalmente dará a cada cual conforme a sus obras, sean para vida eterna o para perdición perpetua. Dice la parábola del buen samaritano en el libro de Lucas, en el capítulo 10, los versos 25 al 37. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídemele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. La historia inicia con una pregunta. Y era una pregunta malintencionada de un maestro de la ley que pretende poner a prueba a Jesús. Maestro, dice, ¿no? ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Sin embargo, la respuesta sobre la necesidad de poner en práctica el mandamiento del amor deja en evidencia a aquel teólogo que se creía tan inteligente y docto. El Señor le contesta con total naturalidad. Dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero el intérprete de la ley insiste orgulloso y con la intención de mostrar su propia justicia y su correcto comportamiento, ¿no? delante de Dios, y le vuelve a preguntar y le dice: ¿y quién es mi prójimo? Es decir, ¿dónde puedo trazar la línea, esa línea que divide entre las personas que debo amar y aquellas de las que me tengo que desentender porque no son mi prójimo? El relato del buen samaritano hace pensar a las personas que estaban escuchando que en un suceso real, el hecho de que la escena sea la bajada entre Jerusalén y Jericó, si el asalto ocurre en tal región, lo lógico sería pensar que el transeúnte fuera una persona de esa zona, es decir, un judío. El camino entre estas 2 ciudades era inhóspito y arriesgado en realidad. Según el historiador Flavio Josefo, esta ruta estaba llena de curvas y cerradas que podían esconderse peligrosos delincuentes.
Y el desierto de Judea era famoso desde el Antiguo Testamento por ser un refugio de bandoleros y gente enemiga del Estado. Ahí en ese lugar se había escondido David cuando fue perseguido por Saúl. El suceso que Jesús contó resultaba pues de lo más común entre sus oyentes. Y el primer protagonista que pudo prestarle ayuda al hombre que yacía herido y medio muerto fue el sacerdote, que bajaba, dice, de Jerusalén, pero no lo hizo. Y vio y pasó de largo. Esta persona era alguien de prestigio entre el pueblo judío. Ejercía las funciones litúrgicas en el templo y ahora, al concluir los días de su turno, volvía tranquilamente a casa. Jericó era una de las ciudades donde residían algunos sacerdotes del templo y había allí estado sacrificando cada día a los animales puros que la gente llevaba para que él los ofreciera al Señor. Sus manos administraban algo tan precioso como la veneración a Dios, ese Dios del pueblo hebreo. Ahora, los sacerdotes eran la garantía de que el pueblo pudiera expresar su amor a Jehová. El que estaba escuchando esta parábola estaba convencido de que este judío piadoso ayudaría a su hermano herido. Sin embargo, no pasa eso. Se desentiende totalmente frente al moribundo que yace al borde del camino. ¿Por qué? No lo considera su prójimo. ¿Acaso no era judío? Es que no quería meterse en complicaciones. Era porque a los sacerdotes les estaba prohibido tocar cadáveres para no contraer la impureza ritual, como va a decir Levítico 22. ¿Acaso no iba de vuelta? ¿No había terminado ya su oficio en el templo y por lo tanto no corría corría el peligro de esa impureza legal? ¿Era dureza de corazón? El Evangelio guarda silencio acerca de las motivaciones personales. Pero lo cierto es que el herido quedó tendido en el suelo y el sacerdote pasó de largo. También el levita era un funcionario del servicio religioso del templo de Jerusalén, un auxiliar del sacerdote, un profesional de la observancia de la ley, que parecía a sí mismo estar predestinado para ejercer la función de salvador de aquel pobre hombre. Igual que en el caso anterior, el relato da la impresión de que él se acerca al desenlace feliz, de que el levita le iba a socorrer a ese hombre. Pero aquel descendiente de Leví adopta la misma actitud de su superior. Por segunda vez, uno de los miembros más representativos de la religiosidad judía se muestra incapaz de apiadarse de un hermano, de un compatriota perteneciente al pueblo de Israel. Jesús contrapone los dos personajes hebreos muy apreciados, un sacerdote y un levita del templo de Jerusalén, frente a un samaritano que pertenecía al pueblo más odiado por los judíos. Cuando había que viajar de Judea a Galilea, los judíos daban una vuelta de muchos kilómetros a través de Perea, al este del río Jordán, y con tal de no pisar la tierra de Samaria. Judíos y samaritanos se habían excomulgado mutuamente en varias ocasiones. Llamar samaritano a un judío era el peor insulto en varias ocasiones. Era como lo peor que le podías decir a un judío.
A pesar de compartir el Pentateuco como escritura común. Unos decían que a Dios solo se le podía adorar en el templo de Jerusalén, mientras que los samaritanos habían abandonado el área de influencia del templo e instalado su propio culto en el monte Gerizim. En Judea los cultos de los samaritanos se veían como algo abominable, sacrílego y como algo apóstata. Se le consideraba mestizos desde el punto de vista racial, tachándolos como no pueblo. Y en cuanto a la religión, eran acusados de heréticos y que se les veía como traidores. Y la persona peor predispuesta para ayudar a un judío herido era sin duda un samaritano. No estaba obligado a socorrerle, ya que los judíos y samaritanos no se consideraban prójimos entre sí. Los oyentes empezaban a pensar en un trágico final de la historia. ¿Cómo iba un samaritano a transformarse en el personaje salvador de un judío moribundo? Sin embargo, eso es precisamente lo que les propone Jesús. Aquel herido, medio muerto, era un enemigo desconocido sin vínculo ni relación con el samaritano. Es tratado por a pesar de todo, como si fuera su propio hermano. Y en esto consiste la idea del prójimo. El mandamiento del amor no tiene límites. Allí donde nace y desarrolla, donde empieza a crecer un amor genuino, desaparecen todas las fronteras, las diferencias y los fanatismos. Las prescripciones sobre la impureza que se podía contraer si se tocaba algún cadáver también le afectaban al samaritano, porque ellos aceptaban el mismo Pentateuco. No estaban exentos. Sin embargo, esto no fue obstáculo para que antepusiera su compasión y misericordia a cualquier fría normativa legal. Después de abandonar los prejuicios tradicionalistas de su pueblo, dio también todo lo que tenía para ayudar a aquel pobre e infortunado. El aceite, el vino, la cabalgadura y los denarios. Donde empieza a germinar el amor caritativo, sobreviene la abundancia de todo lo bueno, Dice el texto que, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Lo más probable es que se usara su pañuelo de cabeza o su vestido, ¿no? Y en cuanto al aceite y el vino, los judíos conocían perfectamente ese valor curativo de la mezcla de estos dos productos. El vino desinfectaba y el aceite calmaba. Cuando Jesús terminó de contar la parábola, preguntó, dice, ¿quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Y el intérprete de la ley, como judío que era, evitando hablar abiertamente de un samaritano, sustituyó tal palabra por la frase, el que usó la misericordia con él. Tanto la negación de auxilio de los dos primeros como la prestación del mismo por parte del tercero en realidad debió de resultarles escandalosa y chocante. Pero en realidad la parábola resaltaba lo que estaba ocurriendo cada día en aquella sociedad. Nadie vivía a la altura de las exigencias del verdadero amor, ni siquiera los que se consideraban muy piadosos. El comportamiento inhumano de aquellos dos profesionales de la religión no era algo excepcional, sino que
eso mismo lo hacía todo el mundo. La parábola manifestó con claridad la gran traición que se le hacía cada día a la solidaridad entre los hombres. Aquella extraordinaria historia sirvió para quitarle la máscara a una sociedad hipócrita. Una sociedad que pretendía ponerle límite al amor para decirle a cada criatura que si de su vida estaba ausente el afecto y misericordia, entonces esta carece de sentido. El relato del buen samaritano es un llamamiento a toda la humanidad en favor de la causa del amor. ¿Quién es mi prójimo? ¿Nos hacemos esa pregunta? Al despertar podemos hacernos esa pregunta: ¿quién es mi prójimo? El prójimo es aquel que te salva la vida, el que se comporta contigo como si fueras su hermano, aunque tu piel tenga otro color. ¿Quién es capaz de destacarte del valle de sombra de muerte, incluso aunque no pienses como él, ni comulgues con sus ideas políticas, sociales o religiosas? Ese es nuestro prójimo. La enseñanza es que también el viajero de Samaria encontró su camino hacia la vida eterna porque supo amar al prójimo. La buena nueva no es exclusiva de ningún pueblo. Así de inmenso es el amor de Dios. Es ese amor que puede compensar con creces todas las carencias de la realidad, sin mencionar siquiera la palabra Dios, sin mencionarla siquiera. El relato confronta a los oyentes con el reino de Dios que se hace presente, satisfaciendo las necesidades de un desgraciado moribundo. Y detrás de todo acto de amor está siempre la mano de Dios, siempre la mano de Dios. El mundo de hoy, queridos amigos, hermanos, el mundo de hoy en realidad es una realidad, es una sociedad repleta de sacerdotes y levitas que han aprendido muy bien la técnica de pasar de largo. El egoísmo individualista es característico en este tiempo. No solo le hace el salto a cualquier necesitado de ayuda, sino que en ocasiones se detiene frente a él para fotografiar sus miserias y así obtener algún beneficio de ellas. Hoy proliferan levitas influencers sin escrúpulos del dolor ajeno. Dice el texto que cuando el hombre de Samaria vio al herido, fue movido a misericordia. Y esta es la verdadera fe. Esta es la verdadera fe. La de la misericordia que se eleva por encima de la legalidad, esa legalidad vigente. La del compromiso que supera el rito cultural y la contemplación. La del vaso de agua fría que es capaz de calmar la sed del inocente. Para comprender lo que significa ser prójimo, solo hay que meterse en la piel de un moribundo y con sus ojos vidriosos examinar esos rostros de los que deambulan al borde del abismo del dolor y la necesidad. Entonces se reconoce fácilmente a los verdaderos prójimos. Solo entonces se aprecia la colosal injusticia de los que pasan, de aquellos que únicamente han aprendido a amarse a sí mismos. Sin embargo, el cristiano verdadero está llamado a ser un perpetuo aprendiz de prójimo. Una demostración clara de que el verdadero amor no conoce etnia, credo, límite alguno. Y es que el creyente ha nacido
para ser prójimo de todo el mundo, pero especialmente de los más débiles y necesitados. ¿Cómo nos gusta relacionarnos con las personas solventes, ¿no? Nos gusta relacionarnos con ellos. ¿Cuánto de barreras ponemos a relacionarnos con las personas que carecen de recursos económicos, de clase social y todo lo demás? Quedan de lado. Pero especialmente nosotros estamos llamados a estar con aquellos débiles y necesitados. Esta es una auténtica profesión de fe, la de Samaritano. El relato muestra cómo se dividen los seres humanos. Los que pasan de largo y los que se detienen. Aquellos que solo tienen ojos para su propio camino y los que saben mirar también a los demás. Sin embargo, el camino de Jericó, de cada vida, está atentamente vigilado por la mirada de Dios. A Él no se le escapa nada. Conoce si hemos pavimentado nuestro sendero de amor o de indiferencia. Si hemos construido una ruta de egoísmo o de caridad. Y lo más peligroso de este camino no son los malhechores, sino el egoísmo de los justos por el que Él transita. Estos presuntos buenos han llegado a forjar en su propia y particular teología una enorme ilusión. Creen poder llegar a Dios pasando por encima del prójimo. Piensan descubrir al Señor sin tener necesidad de descubrir al hermano. Obedecer la voluntad de Cristo ignorando la realidad que tienen al lado. Y es que están convencidos de que pueden ocuparse de las cosas del Señor sin haber dado cuenta de lo que realmente le interesa a Dios, que son las cosas de los hombres. Aquí está el error de tanto cristianismo exclusivamente vertical, de tanta reflexión personal, de tanto pensar en la propia salvación, permaneciendo, estando tan metidos en lo nuestro, en lo que cada uno, y dejando al mismo tiempo, estando sordos a los gemidos de aquellos que sufren. Tanto el sacerdote como el levita llegaron puntuales al final del camino, pero faltaron al principal encuentro de su vida. Sin embargo, el samaritano solo dio 2 pasos, pero en la dirección correcta. Hoy la Iglesia está llamada a asumir su responsabilidad social y adoptar esa actitud del buen samaritano frente a todos aquellos necesitados que les soliciten socorro. Sin embargo, por encima de esta acción solidaria está la presentación del mensaje de la salvación. No podemos dejar de anunciar a Jesucristo, y es en realidad el primer buen samaritano que con su muerte nos dio vida. Dios se encontró con la humanidad por medio de Cristo crucificado. La redención es la gran parábola del ser humano moribundo, tendido ahí junto al camino, que ha visto cómo alguien que se hacía solidario con él, hacía el punto de dejarse quitar la vida. Jesús es ese buen samaritano encarnado, muerto y resucitado para nuestra salvación. El Evangelio contiene la mejor receta que haya existido. Esa receta que ha existido en el universo para que todos los seres humanos, en todas las épocas, podamos encontrar la felicidad. Es la receta del amor al prójimo. Esa es la receta de cómo aprender a hacernos prójimos con los demás.
Donde germina este amor, hay abundancia de todo lo bueno. Y es que Jesús es el verdadero samaritano. Se inclinó sobre el ser humano, le curó sus milenarias heridas y le devolvió un rostro de hombre. A veces se busca lejos lo que se tiene cerca. Hoy solo tenemos que abrir bien los ojos y contemplar lo que nos rodea. ¿Cómo estoy viviendo? Es una pregunta que nos va a ayudar a entender un poco acerca de nuestro prójimo, de lo que vivimos. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Como el intérprete de la ley o como el sacerdote? ¿Como el levita o como el buen samaritano? Dice la palabra de Dios: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Dios los bendiga. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón.